Buenas tardes a todos. ¿Estáis bien? ¿Sí? Me alegro. Yo también estoy bien. Gracias a Dios por ello. Bueno, gracias a vosotros, a todos. Sé que ha estado mucha gente con sus ojos y su pensamiento puesto en nosotros, en Elvira y en mí, y seguramente que en todos los hermanos que están en Rusia por la situación que vivimos. Bueno, antes de empezar yo quisiera aclarar algo para que vosotros lo tuvierais claro, ¿vale? Yo he venido aquí, no he sido expulsado de Rusia, nadie me ha dicho que tenía que venir, pero un cambio en la normativa de visado y yo he tenido que salir. O sea, tenéis que tener claro que no he sido expulsado, que nadie me ha echado del país y que si Dios quiere, pues pronto volveré. ¿Vale? Eso hay que dejarlo claro porque muchos me han preguntado si cuándo voy a volver, si me voy a quedar, si voy a vivir aquí o qué voy a hacer. Bueno, lo que voy a hacer es lo que siento que debo de hacer, aunque los más cercanos a mí, las personas que son cercanos a mí, pues conocen un poco mejor mi corazón, la situación y lo que yo pienso por un poco de tiempo. Y eso lo podría reflejar en un pasaje bíblico, pero casi quiero mejor centrarme y hablar de lo bueno que Dios ha sido conmigo. Y espero que con todos vosotros Dios haya tenido esa bondad, lo que Él es. Yo este último tiempo llevo, no sé si 3 meses, hablando de los atributos de Dios. Y cada vez que yo estudio los atributos de Dios para entender un poco mejor al Dios que alabo, que adoro, que amo, que sirvo, cada día estoy más sorprendido, ¿no? Y cada vez tengo que ser hablado, tengo que ser instruido por la palabra de Dios para quitar muchos eslóganes que todos nosotros como creyentes tenemos. Cada uno de los que estamos aquí tenemos una interpretación o un entendimiento de quién es Dios. Pero Dios es mucho más que lo que nosotros podamos definir incluso en nuestro propio estudio. Y hablando de estos atributos de Dios, pues creo que en el tiempo que vivimos ahora, creo que tenemos que recalcar un poco más la bondad de Dios, cómo Dios, ¿sí?, es bueno, en su esencia, cómo Dios es. Y para empezar todo esto, vamos a mirar un pasaje que viene en Santiago, en el capítulo 1. Y versículo 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bueno, este versículo aquí nos habla de dos cosas o de dos cosas diferentes. Aquí habla que toda buena dádiva o todo don perfecto. Aquí nos está hablando posiblemente de un don, pero también este pasaje lo que está hablando es del acto de dar, es lo que habla aquí. Y dice que Dios es bueno,
Él es bueno. Todo lo perfecto, todo lo bueno, toda la capacidad que nosotros podamos llegar a tener para ser buenos, todo viene de lo alto. Aquí está hablando de la bondad de Dios. Podríamos mirar muchos versículos que hablan de la bondad de Dios. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es. Y en ese pasaje, en ese salmo, nosotros podemos leer tantos versículos como tiene el salmo, la misma expresión, porque su misericordia es para siempre. Entonces, hablando de la bondad de Dios, la podemos nosotros dividir en dos términos diferentes o en dos conceptos diferentes. Hay una bondad de Dios en sí mismo y hay una bondad de Dios hacia lo que Él hace. Es lo que Él es y lo que Él hace. Entonces, la bondad interior de Dios, esto corresponde a la perfección de Dios, a cómo Dios es, a su naturaleza. La perfección de Dios es absoluta. No hay nada incompleto en Él, no hay nada defectuoso en Él. No hay nada que Él deba de cambiar para alcanzar algo que no ha alcanzado. No hay nada que se le pueda añadir para mejorar lo que Dios es. Y ninguna cosa que pase, ¿sí?, disminuye la bondad de Dios para con nosotros. O sea, todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, todo lo que Dios es en nosotros, todo es bueno. La bondad de Dios es como Dios es. La Biblia dice que Dios es inmutable. Su bondad, ¿sabes cómo es? Inmutable. La Biblia dice que Dios es infinito. ¿Sabes cómo es la bondad de Dios? Es infinita. Ahora, nosotros a veces este concepto se nos escapa. ¿Sí? Se nos escapa y nosotros a veces tenemos términos que tratamos de animar a otras personas diciéndole, si tú haces bien, Dios te amará más. Este concepto, ¿cuántos de aquí tienen este concepto y aconsejan a otros que haciendo las cosas bien Dios te amará más? A veces utilizamos estos conceptos porque nosotros, siendo infinitos, tenemos que tratar de explicar a las personas que es bueno hacer el mejor que peor, es mejor hacer el bien que hacer el mal. Pero eso no repercute en el amor de Dios. Si el amor de Dios, si la bondad de Dios, si la misericordia de Dios, si fuera mutable, entonces no sería Dios, porque Dios es inmutable. Este versículo de Santiago que está diciendo, la bondad de Dios, la buena dádiva, el buen don, ¿sí?, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay ni sombra de variación. No hay sombra de variación en Dios. Dios no es, ¿sí?, mutable. Él no es variable. Él no depende, ¿sí?, de cómo nosotros somos para amarnos más o amarnos menos. ¿Sí? Entonces, Dios es como Él es en su esencia. Entonces, si Dios no cambia, su amor no cambia, su bondad no cambia, su misericordia no cambia. Entonces, este es el tema que vamos a desarrollar en esta tarde. Mira lo que dijo el propio Jesús. Mateo, pero vamos a mirar en Marcos, capítulo 10.
versículo 17. Aquí dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿por qué me llamas bueno? Aquí Jesús no hace caso de la pregunta del muchacho para que Jesús le orientara de qué debería de hacer él para... Jesús no contesta la pregunta. Jesús aquí lo que está contestando es ¿por qué me llamas bueno? Aquí Jesús está tratando en primer lugar con este joven, tratándole de decir, ¿sí?, esta palabra. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno y se llama Dios. Solo hay uno bueno, dijo Jesús, y se llama Dios. Entonces, aquí la definición de Jesús que Él está haciendo, lo que Él está diciendo es que la designación reservada en el sentido de esta palabra bondad, absolutamente le pertenece ¿a quién? A Dios. Él es el único bueno. Esto es lo que está diciendo Jesús. Él es el único bueno. Es más, hay teólogos que en este pasaje, ¿sabes qué están pensando? Algunos piensan que este pasaje lo que está haciendo es expresando una idea de que el propio Jesús aquí se está quitando Él de esta absoluta bondad porque Él está bajo la prueba de la encarnación. Algunos piensan así. O sea, que Jesús no se está considerando a sí mismo bueno, ¿sí?, como apartándose de la deidad, porque el único bueno que hay es Dios. Ahora, no está diciendo ese pasaje eso. Aquí Jesús no está quitándose su deidad. Lo que Él está diciendo es que no concibas a este chico, le está diciendo, tú no concibas, no aceptes la bondad de Dios de una manera liviana. No me trates a mí de una manera liviana como que yo soy algo que no entiendes tú quién yo soy. Entonces, aquí lo que está tratando Jesús principalmente, aunque luego le explica en qué manera este chico tendría que ponerse en orden, pero lo que primero está tratando Jesús es en la manera que este muchacho se dirigió a él para darle un título que él mismo no estaba ni entendiendo. Entonces, el propio Jesús lo que está diciendo, solo hay uno bueno, y ese es Dios, es lo que está diciendo aquí. Entonces, este contexto, lo que está tratando de decirnos a nosotros es entender bien quién es Dios. Dios es más que mi expresión de boca, que trata de colocarle en un lugar de honor, sin yo entender quién es Él. Entonces, aquí lo que está tratando de decir a este muchacho, está tratando con su expresión, ¿sabes? Yo no sé si nosotros deberíamos de ser esas personas que expresan con la boca, consecuentemente con nuestros hechos, de quién es Él. O sea, nuestras palabras a Él sería buena que fueran llenas de un entendimiento de quién es este Dios. El propio Jesús dijo, ¿sí?, si tú estás diciendo que yo soy bueno, tú estás reconociendo que yo soy Dios. Porque solo hay uno que es bueno, y ese es Dios. Entonces, en esta expresión hay teólogos que tienen este pensamiento equivocado, como pensando que incluso algunos dicen que Jesús aquí se está quitando la deidad porque Él está en un momento, ¿sí?, de su existencia bajo la encarnación como hombre. Pero aquí tenemos que entender esta parte importante. Aquí Jesús está llamando la atención a este muchacho. Le está diciendo, solo hay uno bueno,
y ese es Dios. Si yo soy bueno, yo soy Dios. Entonces, esta es su expresión, ¿no? En su esencia. Aquí lo que estamos viendo es quién es Dios en su esencia. Dios es bueno y su bondad ni disminuye ni aumenta. No hay nada que nosotros podamos, ¿sí?, aportar. No hay nada que nadie pueda aportar para poner a Dios en una bondad superior a lo que Él es. Él es más que lo que nosotros podemos llegar a entender. Entonces, tenemos que entender que esta esencia de Dios se trata de esta bondad máxima que no necesita cambio, porque es perfecta. Viene de lo alto y, como dice Santiago, no tiene variación, no es mutable, no cambia. Entonces, así es Dios. Así es Dios. Ahora, hay una parte de la bondad de Dios, ¿sí?, porque la bondad de Dios no es estática. La bondad de Dios no está aislada. La bondad de Dios se desborda. La bondad de Dios se desborda sobre su creación. Él no es algo que no comparte con nosotros. Nosotros tenemos dificultades de entender quién es Él, pero lo que Él es, Él lo comparte con nosotros. Y un acto de esto lo vemos en la creación. En la creación nosotros vemos la bondad de Dios desbordada, donde cubre todo. Es más, cuando Él creó, Él dijo, y vio que todo lo que había hecho era bueno. Génesis 1:25, pero si lees el versículo 31, ahí, para nosotros poderlos entender, nos está dando una expresión diferente a que simplemente Él era bueno. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Entonces, aquí lo que vemos es que la bondad de Dios no es estática, no es algo que Él es donde nosotros somos ajenos a esta bondad. La bondad de Dios no está aislada. La bondad de Dios se desborda. Y esto es lo que nosotros vemos en la creación. En la creación lo que vemos es que el propósito principal de Dios al crear, al redimir, al juzgar, es manifestar un resplandor de lo que es su bondad. Entonces, Dios, como es bueno, imparte lo que Él es. Él imparte bondad con nosotros, imparte bondad con lo que Él juzga, con lo que Él crea, con lo que Él obra, con lo que Él... Este es Dios. Es Dios. Y no podemos cambiarle. Dios es lo que Él es. Esto no disminuye, esto no aumenta. Ahora, de la creación de Dios, de lo que Dios ha creado, nosotros, las personas, ¿sí?, o los que somos racionales, la Biblia habla de nosotros de una manera linda, bonita, preciosa. Nosotros somos la corona de la creación de Dios. Estas son palabras mayores,
¿sí? En el Salmo número 8, ahí David está reflexionando y él llega a este punto, dice, ¿qué es el hombre? Para que tengas memoria de él. Capítulo 8, libro de los Salmos, versículo 4. Ahí David está reflexionando y dice ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste Señor bajo la sobra de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Estas son palabras mayores, ¿sí?, que David está reflexionando y está hablando de la creación. Estas son palabras de decir, ¿qué viste en el hombre? ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, para que te acuerdes de él. Y aquí habla de palabras, lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste Señor bajo las obras de tus manos y todo lo pusiste bajo sus pies. ¿Tú ves en este pasaje un cuidado de Dios especial para con los racionales? Sí, esto es un cuidado, esto es una estima para con los racionales, ¿sí? O sea, le pusiste bajo todo lo que habías creado. Este es el pensamiento de Dios, esta es la bondad de Dios. Esto es Dios derramando, impartiendo su bondad para con su creación. Esto es un lugar de honor que Dios, cuando creó, ¿sí?, estableció, porque Él es bueno y su bondad se derramó. La bondad de Dios no se quedó aislada, no, como Él es bondad, como Él es bondadoso, como Él es bueno, y Él no tiene variación, Él no cambia. Lo que Él hace está impregnado, rociado de bondad. Y este es el punto donde vemos la bondad de Dios para con nosotros. ¿Qué es el hombre? David llegó a esta reflexión, a pensar, diciendo, ¿qué has visto en el hombre para hacer todo esto con él? ¿Qué has visto en el hombre? Entonces aquí vemos un cuidado de Dios especial, la bondad de Dios manifestada en el hombre. Ahora, el hombre perdió este estatus. El hombre, este estatus que Dios había creado en bondad y poniéndole en un punto superior a todo lo demás que Él había creado, la Biblia lo llama, puso todo bajo sus pies. El hombre en esa posición tuvo una caída. Ahora, cuando el hombre quebrantó la ley de su creador en el Edén, ahí no vemos enseguida que Dios empieza con un trato de pura ira por lo que ellos habían hecho. Cuando Dios estableció cómo el hombre debería de vivir, ¿sí?, Dios lo hizo en su bondad. El hombre, cayéndose de la instrucción de Dios, ¿sí?, cuando Dios lo vio, Él no empezó un trato de ira con el hombre, porque Dios es bueno. Si nosotros miráramos la caída del hombre, nosotros podríamos ver que Dios podía haber privado de bendición total, porque ellos habían sido desobedientes. Pero cuando nosotros miramos el pasaje de la caída del hombre, nosotros vemos que Dios estableció en su bondad un régimen mixto. No fue solo ira, porque ellos habían fallado, no. Ahí vemos nosotros un régimen que Dios estableció después de la caída del hombre, un régimen mixto, donde estaba muy parcialmente la misericordia de Dios
y el juicio de Dios. Si tú consideras la caída, tú verás que hubo mucha misericordia en la bondad de Dios de tratar al hombre que Él había creado y Él había puesto bajo un nivel superior a toda su creación. Cuando el hombre cae, Dios no tiene un régimen con ellos de ira. Ahí vemos misericordia mezclada con juicio. Y estableció a las mujeres y les dijo, a partir de ahora, ¿sí? Y puso sobre ellas un juicio. Y al hombre le dijo, a partir de ahora, y hasta que vuelvas al polvo, sudarás para ganarte el pan. Entonces ahí vemos un juicio de Dios, pero no solo hay un juicio donde Dios les abandona. Dios cubrió su desnudez. No solo fue mandato de ira, no solo fue establecer, ¿sí?, crueldad sobre ellos, no solo fue un juicio para destruirles, no solo fue apartar su mano de la bendición y de la bondad de Dios, no, Dios estableció con ellos juicio, pero también vemos que Dios cubrió su desnudez. Y no solo cubrió su desnudez, Dios en la caída del hombre puso en on el plan para salvar al hombre que había caído. Entonces, la bondad de Dios, Dios en su esencia es bueno. Y todo lo que hace Dios es bueno. Y cuando Él creó, vio que todo era bueno. Y cuando creó al hombre, dice que todo lo que había hecho Él era bueno en gran manera. Y le puso al hombre rociado de la bondad de Dios para ser esta persona que iba a ser llena de gloria y de honor. Y iba a poner bajo sus pies toda la creación, todo lo que Él había creado. Cuando el hombre cae, no vemos a un Dios lleno de ira. Vemos a un Dios donde mete o impone un régimen mixto, donde hay juicio, donde hay pérdida por lo que ellos habían hecho, pero volvemos a ver otra vez la bondad de Dios para con ellos. Con capa de animales les cubre su desnudez. Esto es bondad. Y aprieta el botón y lo pone en on, el plan de salvación para ayudar al hombre. La misericordia entra en acción. No solo la bondad de Dios, aquí ya entra en acción la bondad de Dios, está actuando. Y esta bondad de Dios, ¿sí?, necesita de este punto de la esencia de Dios que se llama misericordia. Tener misericordia de aquellos a los cuales les había dado toda la autoridad para que ellos fueran corona de su creación. Ahora aquí Dios en su esencia, Él tiene que mostrar misericordia con ellos. ¿Sabes qué es misericordia? La misericordia lo que hace es que retiene un castigo que mereces. Y Dios, como es bueno, y como Dios es infinitamente bondadoso, y Dios es infinitamente misericordioso, y Él es infinitamente amor, porque Él es inmutable. Él no cambia, Él no tiene sombra de variar. Eso es lo que hemos leído en Santiago. Entonces aquí vemos Dios en una bondad que no está retenida, sino que está impartida. Aquí vemos una bondad de Dios que está derramada sobre lo que Dios
está creando. Y cuando Dios crea al hombre y lo ve todo perfecto, el hombre falla y ahí Dios entra en un régimen de misericordia y de juicio. Entonces, Dios es bondadoso, Dios es bueno. Para con nosotros, Dios es bueno. A veces vemos, y muchos de nosotros agradecemos a Dios. Qué bueno Dios que tuviste misericordia de mí. ¿Cuántos oran así? Y no tuviste en cuenta mi maldad. ¿Cuántos oran así? ¿Cuántos están agradecidos de que Dios, en su bondad, derramó misericordia cuando Él tenía que haber impartido juicio? Yo creo que nosotros somos parte de esto. Nosotros no estuvimos aquel día allí cuando estaban en el Edén, pero Dios con nosotros ha trabajado de la misma manera. Dios ha derramado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Y debo de explicar esto para no equivocarnos. Si vamos a Mateo 18, ahí Jesús contó, Mateo 18. Aquí Jesús está poniendo un ejemplo para que nosotros pudiéramos entender. El reino de los cielos, versículo 23, capítulo 18, versículo 23. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo. Este hombre no pidió misericordia, este hombre estaba enfocado en su capacidad de que yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y asiéndole de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho, fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor. ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo una bondad impartida sobre alguien que no pidió ni misericordia, que no fue capaz de perdonar a otros. Es lo que estamos viendo aquí. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que vemos aquí? Aquí el ejemplo es que la misericordia de Dios que ha tenido contigo, porque Él es bueno para contigo, y aún así tú cayendo y yo del lugar donde estábamos, aún así Dios implantó en nosotros, ¿sí?, un plan que incluía misericordia. Porque Él en su bondad quería perdonarnos. Lo que está hablando aquí es que este rey que hizo cuentas con sus consiervos, en su bondad derramó misericordia. El que había recibido misericordia no fue capaz de ofrecer misericordia. ¿Qué le pasó a aquel que no fue capaz de dar misericordia cuando había recibido misericordia? Entonces aquí lo que estamos viendo es que esta historia lo que está tratando de darnos a entender a nosotros, ¿sí?, que la misericordia debe de triunfar sobre el juicio. Nosotros debemos de ser personas que nuestra misericordia debe de triunfar sobre el juicio. Nosotros encontramos este pasaje, ¿sí?,
que la misericordia triunfa o la misericordia vence al juicio. Esto fue un texto que el apóstol Santiago escribió en su carta, capítulo 2. Aquí Santiago está escribiendo, esto es una carta general, esto es una carta universal para el cristianismo aquí. Aunque esta carta está escritamente expresiva o está hablando mayormente de creyentes que estaban en dispersión. Algunos piensan que esta carta fue escrita para las 12 tribus de Israel que estaban dispersas. Pero esto es una carta universal, como la primera o la segunda carta de Pedro, como la primera, segunda, tercera carta de Juan. Entonces, esto tiene que ver con cristianismo generalizado, es lo que tiene que ver aquí. Y aquí lo que está pasando es, está tratando de hablar Santiago y está hablando de la parcialidad. Es de lo que está hablando aquí, de la parcialidad. Y aquí está poniendo ejemplos. Si alguien entra en la congregación, ¿sí?, y entra otra persona que no lleva el anillo que llevaba el anterior, ¿cómo vas a hacer tú? ¿Cómo vas a tratar tú? Y es de lo que está hablando este texto, de la parcialidad. En el versículo 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciese misericordia. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciese misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Aquí, esto es un contexto general, este es un contexto universal. Esta carta no va dirigida a nadie expresamente, sino a creyentes que estaban dispersados, o las 12 tribus que estaban dispersadas. Este es el pasaje, este es una referencia que es para cristianismo, en qué manera nosotros deberíamos de actuar, ¿sí? Y aquí lo que está hablando es de eso, es de la parcialidad. Es de lo que está hablando este contexto. Si entra un hombre, cierta posición, y entra otro hombre, cierta posición, ¿tú qué vas a hacer? Y habla de la distinción, no hacer de la distinción, y habla de este texto, ¿no?, de la misericordia, ¿sí?, que sobresalga sobre el juicio. Aquí lo que Santiago está diciendo es que las personas crueles, las personas que son crueles, le quitan a otros el derecho de misericordia dentro de la bondad de Dios. Este texto tiene que ver con nosotros. Este texto tiene que ver cómo nosotros actuamos, ¿sí? Dios en su bondad, en la posición que nos dio, ¿sí?, nosotros entendiendo la bondad de Dios, nosotros deberíamos de entender que cuando el hombre cayó, Dios estableció un régimen que no era solo ira, que era misericordia. Y había una condenación de lo mal que estaba hecho, pero incluyó misericordia. Había una capa que les cubrió. Y había un plan de salvación que desde ese momento se puso a funcionar para redimir al hombre que había caído. Santiago está hablando a creyentes y él está diciendo, ¿cómo es nuestra actitud? ¿Cómo hacemos nosotros cuando alguien falla, cuando alguien cae? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestra parcialidad? ¿Cómo nosotros tratamos este tema? ¿Sí? Nosotros derramamos ira sobre las personas que hicieron mal y eximimos a ellos de misericordia. Eso no está bien, porque aquí dice que juicios sin misericordia serán para aquellos que no hiciesen misericordia. Entonces aquí somos llamados ¿a qué? A que la bondad de Dios derramada en nosotros, por tanto que Dios tuvo misericordia con nosotros, que nosotros tengamos misericordia con los demás. Esta es la posición de Jesús también. Si vamos a Mateo 6, versículo 15.
si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Y este es el mismo pensamiento que tenía Jesús. Jesús también dijo en esa gran predicación, Él dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, es importante entender que Dios, en su bondad, Él en su esencia, Él es bueno. Y como dice Santiago, su bondad no tiene variación. Él es bueno. Su bondad es como Él es inmutable, su bondad es inmutable. Dios es bueno y como Dios es infinito, su bondad es infinita. Cuando el hombre cae, Dios trata con el hombre, no solo con ira, sino hay un régimen mixto donde hay misericordia. Hay una gran misericordia y hay esta misericordia donde Dios trata de retener el castigo que merecían. Esto es lo que hace Dios, porque Dios es bueno. Mira, nosotros, en el estado caído donde nosotros estamos, sobre nosotros, ya redimidos, es un punto diferente. Pero tú puedes ver a muchas personas que están en el estado caído, sin redención. Y todavía tú puedes ver en ellos que la balanza del bien prevalece. Tú puedes ver que cualquier humano tiene muchos más días, con excepciones, de salud que de enfermedad y de dolor. Tú ves personas que viven bajo esta bondad de Dios, aunque no son redimidos, y viven sanos, viven perdidos, pero sanos, sin dolor, ¿sí? Entonces, la creación de Dios, ¿sí?, está rociada de la bondad de Dios. Cualquier miembro de la creación de Dios tiene mucho más tiempos de felicidad que de desdicha. Incluso cuando les llega un mal, Dios, en su creación, en su bondad, ha puesto en nosotros una mente flexible, que ha hecho a las personas que Él ha creado de una manera que pueden adaptarse a las circunstancias a las que viven, aunque están caídos, aunque no están arrepentidos. Es como la misericordia de Dios, ¿sí? Dice que para los que le temen, la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces ahí entraría una pregunta. ¿Hay una misericordia de Dios que no es desde la eternidad hasta la eternidad? Pues sí. Dice la Biblia que el sol sale sobre justos y injustos. Eso es misericordia. Todos aprovechan de la bondad de Dios, ¿sí? Pero no porque te da el sol, ¿sí?, la misericordia te acompaña a la eternidad, ¿sabes? Hay una misericordia mientras que vives, que no tiene que ver con que te lleva a la eternidad. Entonces, es lo mismo que la bondad de Dios. Hay una bondad de Dios, que las personas que viven de espaldas a Dios todavía pueden ser sanos, están sanos, ¿sí? Tienen más tiempo de felicidad que de dolor. Tienen más tiempo de vivir bien que de vivir mal, porque Dios es bueno. Eso no tiene que ver con salvación. Entonces, Dios es bueno y la bondad de Dios la muestra en la creación. Pero el mayor acto de bondad de Dios, eso lo vemos cuando Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, ¿sí?, sometido a la ley,
para redimir a los que estaban bajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Este es el mayor acto de bondad de Dios. En este acto de bondad de Dios, si tú leyeras Lucas 2:14, ahí dice que está alabando los seres celestiales, las huestes celestiales, están alabando a Dios y están diciendo, gloria a Dios en las alturas. Y dice, buena voluntad para con los hombres, ¿sí? Buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas. Las huestes están alabando a Dios, las huestes celestiales, por el acto de que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, sometido a la ley para redimir a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahí las huestes celestiales están diciendo buena voluntad para con los hombres. Ahí vemos a Dios, ¿sí? Otra vez mostrando la buena voluntad para con los hombres. Nosotros, como personas, como humanos, la bondad de Dios, yo creo que esa es la esencia de la confianza nuestra. ¿Cuántas veces nosotros apelamos a la bondad de Dios? ¿Cuántas veces? Mira, los hombres en su maldad, pecando, cuando te cuentan lo que han hecho, ¿sabes de qué es la coletilla que sigue? Yo sé que Dios va a ser bueno conmigo. O sea, es una distorsión de lo que Dios es. Es una interpretación errónea de lo que Dios es. Tú sabes que haces mal y lo haces y aún así crees que Dios va a ser bueno contigo. Entonces, esto es una fatalidad. ¿Sí? Esto es una fatalidad. Dios es bueno, claro, pero nosotros no podemos apelar a la bondad de Dios, ¿sí?, como la esencia principal de lo que nosotros queremos. Nosotros recurrimos muchas veces a la bondad de Dios, pero nosotros somos llamados a ser buenos, a ser esa gota de bondad, ¿sí?, dentro del océano de bondad de Dios. Nosotros somos llamados a ser esa gota de bondad. Nosotros somos llamados a ser bueno, a alabar a Dios porque su misericordia es para siempre. Entonces, Dios es bueno. Y su bondad la vemos en la creación. La bondad la vemos explicada por boca de Jesús a este joven rico que llegó y le dijo, Maestro bueno, ¿qué debo de hacer yo? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno, y ese es Dios. Ahí lo que está diciendo Jesús en ese pasaje es absolutamente, ¿sí? Eso es completamente, que solo hay uno bueno, y ese bueno es Dios. Y la mayor bondad de Dios, Dios la muestra cuando envía a su Hijo, nacido de mujer. Y las huestes dicen buenas nuevas, o buenas bondades, o buena voluntad para con los hombres. Entonces ahí vemos una bondad de Dios extensa, porque Dios en su esencia es bondadoso. Ahora vamos a centrarnos en un versículo que habla de la bondad de Dios, pero también tiene otro atributo de Dios. Romanos capítulo 11, versículo 22. Aquí dice, mira la bondad y la severidad de Dios. Mira la bondad y la severidad de Dios.
La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Aquí, el contexto de este texto, lo que está aquí hablando es la relación entre judío y gentil dentro del plan de Dios. Es lo que está, el contexto de este texto es eso, es la relación entre el judío y el gentil dentro del plan de Dios. Y aquí dice ese versículo, habla de la bondad y de la severidad. Aquí Pablo acaba de recordarles a los gentiles que Dios rechazó a una gran masa de judíos en aquella época por su incredulidad. Y al mismo tiempo colocó a muchos gentiles, ¿sí?, en la situación de una fe salvadora. Es de lo que está hablando aquí. Entonces, aquí lo que vemos es bondad y severidad. La severidad, ¿para con quién? Para los incrédulos hay una severidad. Y hay una bondad para con otros, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos dos atributos de Dios. Bueno, esto lo podemos ver durante todo el contexto bíblico. Cuando tú ves los atributos de Dios, ellos son codependientes unos de otros. Por ejemplo, si leyéramos Efesios 4, versículo 2, dice, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, que nos amó, misericordia y amor. ¿Sí? Y luego dice, por gracia sois salvos, misericordia, amor y gracia. Ahí vemos juntos tres atributos, porque son codependientes unos de otros. Aquí estamos viendo esta codependencia de Dios en su esencia. Él es bondad, ¿sí?, y es severidad. Entonces aquí hay dos contextos. O sea, aquí este versículo nos aclara es que Dios nos aclara para que no pensemos que como Dios es bueno, no importa nada más. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Entonces nosotros ponemos la bondad de Dios en el escalón más alto de la escalera, ¿sí? Y la severidad de Dios la ponemos en el escalón más bajo de la escalera, ¿sí? Entonces en el segundo puesto nosotros ponemos ¿qué? El perdón de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, ¿sí? Pero la ira de Dios, ¿nosotros dónde la ponemos? En el escalón de abajo. Pero los atributos de Dios, ellos funcionan ¿cómo? Unidos. Mira, busca Oseas 14:4. Y ahí vemos otro gran ejemplo de los atributos de Dios, cómo funcionan. Dice, yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Ahí vemos amor, vemos gracia y vemos ira. Estos son tres atributos de Dios. Amor, gracia y ira. Ahí vemos tres atributos de Dios trabajando ¿cómo? Juntamente. De pura gracia les amé. Sí, hay una gracia de Dios, ¿sí?, que está y es esencia de Dios, como el amor de Dios es esencia de Dios. El amor de Dios es infinito. Es infinito. La bondad de Dios es infinita. La gracia de Dios es infinita. Y la ira de Dios es infinita. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. Dios es inmutable. Él no muta. Santiago, hemos leído, dice que no tiene variación ninguna. No tiene sombra de variación. Dios no cambia. Dios es lo que es. Él no tiene más amor y menos ira. Él no tiene más misericordia y menos justicia. Él no tiene más gracia y menos amor. Él no tiene más amor
y menos gracia. Esto es Dios en su esencia funcionando completamente. Entonces, lo que Él está explicando en el pasaje de Romanos, Él está diciendo que su bondad y su severidad, Dios es bondadoso, ¿sí? Pero Dios también corta. Aquí está hablando de que algunos que eran pueblo elegido fueron cortados, ¿sí? Eran cortados y sobre otros, ¿sí? Él tuvo como bondad. Yo creo que es importante. Yo no sé si cuando Pablo escribió este texto era tan necesario explicar la bondad y la severidad de Dios en un mismo paquete como es hoy en día. Hoy en día el amor de Dios se recalca de tal manera que el resto de los atributos de Dios quedan abajo, porque Dios te ama tanto que Él nunca puede. No, pero este es un concepto humano. Esto es un concepto humano. Esto no es un concepto bíblico, no es un concepto de lo que Dios es. No, Dios es en su esencia lo que Él es. Si Dios tuviera más o menos amor, si Dios tuviera más o menos bondad, si Dios tuviera más o menos ira, dependiendo de lo que nosotros hiciéramos, sería un Dios mutable. Pero Dios es inmutable. Dios es inmutable. Y Dios va a hacer conforme su palabra ha dicho que va a hacer. Y nosotros somos 100%, somos el resultado de su bondad. Nosotros somos 100% el resultado de su misericordia. ¿Sí? Somos 100%. Y nosotros tenemos que entender bien. Tenemos que entender bien que no somos los más especiales y con nosotros Él va a hacer de una manera, ¿sabes?, más especial que no ha hecho con ninguna otra persona en la existencia. No. Nosotros somos escogidos y somos elegidos y somos redimidos. ¿Sí? Pero aquí vemos un pasaje donde personas escogidas, por su incredulidad, la severidad de Dios se mostró con ellos. Entonces, Moisés, cuando él fue escogido para salvar a su pueblo del cautiverio, ahí tuvo una conversación. Él tuvo una conversación con Dios y él le preguntó y le dijo, bueno, entonces yo voy allí y ¿cómo me presento? ¿Quién digo yo que quién me ha mandado aquí? Y le dice, tú diles, ¿sí?, que el Dios de vuestros padres te ha mandado aquí. Vale, y yo le digo esto, y si me preguntan ellos que cómo te llamas, ¿yo qué le digo? Yo soy el que soy. Bueno, yo soy el que soy. ¿Eso qué significa? ¿Moisés pudo entender lo que esta expresión? Dudo yo que él pudiera entender esta expresión, yo soy el que soy. ¿Tú sabes que el yo soy el que soy lo encontramos en este libro? En este libro encontramos exactamente quién es Él. ¿Sí? Donde nosotros no apoyamos con ideas, no tenemos nuestra propia interpretación, donde nosotros estamos desorientados, ¿no? Donde pensamos que Él ama más, que tiene justicia, que Él es más bondadoso que su ira y que Él nunca... No, eso es una descompensación que nosotros tenemos, pero Dios vemos en su contexto y aquí vemos bien que quién es Él. Yo soy el que soy. En el capítulo 32 del libro de Éxodo, después de que el pueblo había pecado con el becerro de oro, ahí Dios se acerca a Moisés otra vez para restaurar este caminar y le dice, mira, coge al pueblo, sácales de esta tierra, ¿sí?, y mi presencia irá contigo. Yo te daré descanso, le dice. Y él preguntó a Moisés y dijo, ¿y cómo sabré yo que yo he hallado gracia en tus ojos? Capítulo 33, versículos 14, 15, 16. En el versículo 19 dice, capítulo 33 de Éxodo, versículo 19 dice, yo haré pasar
todo mi bien delante de ti. Yo haré pasar todo mi bien delante de ti. Buena conversación tuvo Moisés. Yo soy el que soy y haré pasar todo muy bien delante de ti. Aquí lo que estamos viendo, ¿sí?, es Dios expresándose como Él es. Aquí vemos la expresión de lo que Él dice que Él es. Yo soy el que soy y yo haré pasar todo mi bien delante de ti. Aquí vemos la bondad de Dios otra vez ofrecida. ¿A quién? A Moisés en su tarea, a Moisés en su escogimiento, a Moisés para con su mandato. La bondad de Dios le iba a acompañar. Si buscas el Éxodo 34 y versículo 5, aquí pasando Jehová delante de Moisés, Jehová proclamó: Jehová, Jehová, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Esta es la bondad de Dios. Yo te mostraré todo mi bien. ¿Cómo sabré yo que tú o que yo he hallado gracia delante de tus ojos? Y él le dijo a Moisés: yo haré pasar todo mi bien delante de ti. Toda mi bondad estará contigo. En el versículo 34 de Éxodo, ahí vemos lo que compone la bondad de Dios. La bondad de Dios es misericordia. La bondad de Dios es piedad. La bondad de Dios es tardanza para la ira. Él es grande en misericordia y en verdad. Él guarda misericordia. Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero la bondad de Dios también es que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Aquí vemos un grupo, aquí vemos una lista de atributos de Dios. Es lo que vemos aquí. Esto es una lista de atributos: la piedad, la misericordia, la ira, la verdad, ¿sí? Aquí vemos lo que Dios es en sí. Esto es todo su bien. No tendrá por inocente al malvado, aunque Él tiene misericordia contra los que hacen iniquidad, aunque Él perdona la rebelión y Él perdona el pecado, aunque Él es grande en misericordia y en verdad, aunque Él es misericordioso, pero Él dice que tampoco Él nunca o no tendrá nunca por inocente al malvado. Entonces, la bondad de Dios no está peleada con la severidad de Dios. Estos no son dos atributos de Dios que están peleados entre sí. No. Aquí no hay una pelea, porque esta es lo que es la esencia de Dios. Entonces Dios, en el pasaje que Pablo nos habla en Romanos, nos está hablando exactamente de esto, de que Dios a unos, ¿sí?, con unos fue bondadoso. No te juzgues si Dios te injertó, porque si Dios a su pueblo escogido no aceptó, ¿sí? Ese es el pasaje de Romanos, el contexto de este versículo de la bondad y la severidad de Dios. Entonces, tenemos que prestar atención y conocer bien, ¿sí?, cómo Dios
trabaja, cómo Dios actúa, quién es Él en sí. De ninguna manera Él tendrá por inocente al culpable. Aunque Dios es bueno y ha sido bueno con nosotros. La generosidad es algo importante. Dios ha sido generoso. Y Dios ha tenido una disposición, ¿sí?, con nosotros de una manera bondadosa. Muy bondadosa. Él ha sido bueno y Él es bueno con cada uno de nosotros. Pero tenemos que entender que su bondad no está peleada con ninguno de los otros atributos que Él es en su esencia. Él es 100% bondadoso, Él es 100% misericordioso y Él es 100% ira y Él es 100% justicia. Entonces, esto no cambia y esto es a lo que nosotros deberíamos prestar muchísima atención. ¿Sí? Yo encuentro casos de personas que vienen a hablar conmigo para contarme lo que han hecho, pero aún así la coletilla es que Dios va a ser bueno conmigo. Es una falsa seguridad. Cuando Pablo escribió este texto, yo no sé si tenía tanta necesidad la iglesia de aclarar estos puntos, o la gente vivía de una manera mucho más fiel, pero hoy en día lo que encontramos es esto, es una distorsión en todo lo bueno que Dios tiene para conmigo, ¿sabes? Y prohibimos casi que Dios sea Dios en aquellas cosas que no queremos que Dios sea para con nosotros. Entonces, esto deberíamos de compensarlo conforme a la palabra de Dios. Somos llamados bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Necesitamos ser misericordiosos, ¿sí? No necesitamos ser personas que limitamos nuestro entender simplemente a lo que merecen los destinatarios. A veces las personas merecen otra cosa. Nosotros somos llamados a ser misericordiosos. Aunque el receptor merece otra cosa, necesitamos y somos llamados a ser misericordiosos. Los receptores del Edén y todos nosotros necesitábamos otra cosa, pero la misericordia de Dios, ¿sí?, paró lo que merecíamos y roció gracia sobre nosotros y nos dio a nosotros lo que no merecíamos, ¿sí? Fuimos posicionados, fuimos redimidos a llegar a ser aquello que nosotros no merecíamos. Pero antes de eso Dios paró sobre nosotros la maldad que nosotros merecíamos. Entonces debemos de entender muy bien, ¿sí?, que Dios es bueno. Y debemos de entender muy bien que la bondad de Dios, ¿sí?, también Dios corta a aquellos que no son, porque Él nunca dejará o pasará por alto, ¿sí?, la maldad del que lo merece. Por eso, gracias a Dios por lo que Él es, como Él es. Y sería una buena interpretación, ¿no?, de la palabra de Dios, de que Dios nos dé este entendimiento que nosotros necesitamos para poder saber quién es este Dios al que nosotros adoramos, honramos, servimos, amamos, ¿sí? Este no es algo que nosotros interpretamos dentro de nuestra mente dependiendo de lo que necesitamos. Él es Dios. Él es el que es, ¿sí? Él es el que es. Yo soy el que soy. Pues gracias a Dios y a todos vosotros por estar aquí.